Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos al módulo 4 del curso de Consigue tu primera práctica profesional. Y en este módulo vamos a detallar acerca de cómo deberías responder en una entrevista laboral, qué deberías hacer antes de una entrevista y muchas cosas más. Y este es el último módulo del curso y también te voy a dejar un súper regalo al final del video y espero que lo disfrutes porque la verdad que este curso, la verdad, está teniendo mucho éxito y espero que lo puedas aprovechar. Nada, en este módulo 4 vamos a tocar el tema de cómo rendir exitosamente una entrevista laboral. Y nada, vamos a comenzar y espero que estés atento y tomes nota. Preparación para una entrevista. ¿Es necesario prepararse para una entrevista? Por supuesto que sí. Y si no lo haces o nunca lo has hecho, pues créeme que estás perdiendo muchas oportunidades. Casi el 90% de personas se prepara. Y si no lo haces, pues de verdad estás en desventaja. ¿Y cuáles son las cosas mínimas que deberías saber? Es que si en cada postulación o entrevista que tú tengas, por lo mínimo deberías saber la misión, visión y valores de la empresa. ¿Y por qué lo digo? Es porque muchas de las personas ni siquiera se toman el tiempo de investigar de cuál es el negocio de la empresa, cuál es el rubro, cómo son sus valores. Y a veces te hacen preguntas acerca de la propia empresa y no sabes qué responder, porque se nota que no te interesa cómo piensan. Así que si tú postulas, no sé, a una empresa de telecomunicaciones, tú deberías averiguar sobre esa empresa, qué hace, ¿no? Por ejemplo, el segundo punto es las últimas noticias en campañas. Una de las cosas que yo hacía es ver las noticias de esa empresa, ¿no? Oye, son cosas buenas, son cosas malas, qué problemas tiene, ¿no? En Google Maps, ver de qué se queja la gente, ¿no? Cosas que a partir de esos problemas yo podría proponer algo. Es importante que tengas en cuenta que cada vez que tú vayas a entrevistarte con una empresa o reclutadora, conozcas sobre la empresa, qué cosa hace, cuál es su misión, visión y valores, porque esto te va a permitir tener un conocimiento básico general y que si te saltan una pregunta relacionada a esta, puedas responderla. Otra de las cosas que yo recomiendo es que veas la cultura de trabajo, ¿no? Que escuches, veas, no sé, videos, veas posts acerca de cómo es el trabajo ahí, porque de repente está muy alineado con lo que tú quieres y de repente no. Y eso podría ser un filtro para tú también decir, oye, ¿sabes qué? Está buenazo, hay este puesto, todo, pero no me gusta esta parte de la empresa. Así que por eso yo me voy. Así que es importante que también conozcas la cultura de trabajo, ¿no? De repente dice, oye, no, acá te explotan y yo no quiero ser explotado. Ah, ya, entonces mejor me voy. Y cosas así. Y lo otro son que tú conozcas los productos o servicios principales. Es decir, que si es una empresa que ofrece muchos servicios o muchos productos, que conozcas cuáles son los principales productos, ¿no? Yo creo que eso es lo básico y que muchas personas no se toman el tiempo de investigar. Y es importante que investigues porque eso te va a dar un plus y te va a hacer de que tú seas un postulante mucho más preparado que los demás o que el 90%. Y que también recomiendo es que tengas opiniones de otros practicantes o trabajadores, porque te vuelvo a decir, si es un trabajo en el cual no coincide contigo, no hace match contigo, la verdad que no te recomiendo que postules, por más que sea el puesto que tú quieras, ¿no? Porque al final vas a terminar renunciando. Entonces, lo ideal es que consigas una buena chamba en un área que te interese. Y créeme que sí la vas a conseguir, solo es cuestión de buscar. Así que nada, este es el punto número uno, que es la preparación para la entrevista. Y te voy a dejar las preguntas clásicas y qué es lo que deberías responder tú, ¿no? Porque estas preguntas se repiten y se repiten por años y años, pero muchos no saben qué decir. Por ejemplo, cuando te preguntan, cuéntame sobre ti. ¿Tú qué tienes que decir? Ah, que yo vivo en tal lugar, vivo con tal persona, he estudiado en tal... No, para nada, no tienes que decir nada de eso. No cuentes tu biografía, no, para nada. Resume brevemente quién eres, es decir, soy estudiante tal, de tal universidad, qué cosa haces, qué cosa estás haciendo y por qué estás interesado en este puesto. Eso es lo único que tienes que decir, pero muchos se van por el otro lado, el lado más personal y lo cual
La verdad, el entrevistador te va a escuchar o la entrevistadora te va a escuchar, pero créeme que por detrás está diciendo este descartado. Así que lo ideal es que siempre todas las entrevistas son con enfoque laboral. Muy pocas son con enfoque personal. Y ellos mismos te van a decir, no, pero cuéntame más, algo más personal. Ay, recién, como que cuéntale, ¿no? Pero de si te hacen una pregunta sobre, cuéntame sobre ti, háblale siempre acerca de lo profesional, de cómo vas, quién eres, dónde has estudiado y en qué estás interesado y por qué. Eso es importante también. Otra de las preguntas es, ¿por qué quieres esta práctica? Aquí con esta pregunta lo que te quieren es ponerte una soga al cuello y decirte, oye, a ver, dime, ¿por qué realmente quieres esta práctica? Entonces aquí lo que tú tienes que comentar es acerca de tus metas profesionales y destaca también hablando con motivación, con ganas de aprender. ¿A qué me refiero con esto? Es que si tú escogiste anteriormente porque te gustaba, porque ya investigaste módulo 1 acerca de qué área me interesa más, entonces se va a notar de lejos que a ti te gusta realmente este puesto, de que realmente este puesto es para ti y que está alineado con tus metas, ¿no? Que tú digas, no sé, oye, yo me veo siendo un profesional de logística con años de experiencia, me gustaría, no sé, poner esta tendencia que está llegando al Perú, que esta tendencia que está rompiéndole en Europa, créeme que eso suma demasiado. Y eso hace que te ganes puntos para la siguiente entrevista y que hables y sigas avanzando. Punto número 3. ¿Cuáles son tus fortalezas y debilidades? Esto es también otra pregunta clásica. Muchos no saben qué responder. Muchos dicen, no, no tengo debilidades. Y es mentira. Todos somos humanos. Todos tenemos algo. Todos tenemos un talón de Aquiles. Pero hay que saber responder estratégicamente. Usa tus debilidades que estés trabajando y las fortalezas que aporten al rol que estás postulando. ¿Cómo? Como un ejemplo, por ejemplo, lo que acabo de decir, de que si tú vas a decir fortalezas y debilidades, di tus fortalezas, yo sé que tú las sabes, no sé, sé trabajar en equipo, soy muy proactivo y más. Y debilidades, no digas como que, no, no tengo debilidades, o mi habilidad, ser perfeccionista, ese es clásico, entonces cambia, lo que yo haría sería como que, no sé, imagínate, yo diría algo como que soy una persona que acepta muchas tareas y no sabe cómo priorizarla, no sabe por dónde comenzar. Entonces, hace un tiempo estoy comenzando a hacer un listado y ordenarlo por orden de urgencia e importancia, ¿no? Hacer una matriz, cuál es urgente e importante y empezar a comenzar por ahí. O sea, si te das cuenta, no es que te digo mi debilidad y ya, sino que te digo mi debilidad y qué estoy haciendo para poder mejorar esa debilidad. Entonces es súper importante que digas como que, oye, tu debilidad, sea honesto, pero digas una solución que ya estás trabajando. ¿Me explico? Y el punto número 4 es, ¿dónde te ves en 2 a 3 años? Esta es una pregunta clásica y la verdad lo importante es responderle como ellos quieren que le respondas. Que digas que, pucha, yo me proyecto siguiendo en la empresa, ya quizás un puesto un poco más avanzado, un puesto de analista, de coordinador, no sé cómo será el puesto que tú estás escogiendo, y que me gustaría quedarme mucho tiempo más, por más que no te quieras quedar. Dilo, dilo. Me gustaría quedar mucho, mucho tiempo más, seguir aprendiendo y que esté alineado y que si voy a liderar un proyecto, me gustaría que sea esto, lo otro. Que se note que te guste, que se note que realmente la empresa es para ti, porque de verdad que eso suma puntos y que ya dicen, este es el postulante que va a quedar. Desde la primera entrevista, el entrevistador ya empieza a filtrar quiénes se van y quiénes avanzan. Y si tú hablas así de motivado y más, créeme que la vas a tener clara y vas a conseguir tu práctica súper rápido. Así que nada, esa es la preparación que tú debes tener antes de una entrevista y ahora te voy a mostrar qué es lo que debes hacer en cada entrevista. Para una entrevista individual, porque existen entrevistas individuales, grupales, virtuales y presenciales. Así que hay muchos tipos de entrevista y lo que yo te voy a recomendar son 5 cosas para cada tipo de entrevista. Antes de que tú te presentes a una entrevista individual, tú debes dominar tu CV. Si en tu CV tú dices que tienes, no sé, experiencia usando ChatGPT,
Y cuando el entrevistador te pregunte algo sobre ChatGPT, tú tienes que responder. El CV es tu carta donde tú te presentas. Y si tú en el CV pones algo y al momento de la entrevista dices otra cosa, uy, estás pero fatal. Ahí ya descartado. Créeme que vas a estar descartado porque el reclutador va a saber que tú le estás mintiendo y que no estás diciendo la verdad desde el inicio. Entonces, ¿para qué quieren un mentiroso en la empresa? Entonces, el CV te lo tienes que aprender, pero al revés y al derecho, porque al final es tu carta de presentación. Así que domina tu CV al 100%. Debes dominar al 100%. Debes saber una respuesta a algo que te pueden preguntar de tu CV. O sea, que si en tu CV dice algo, tú tienes que saber responderlo. Es básico de básicos. Y muchas preguntas están relacionadas a su CV y no saben cómo responder. Entonces es importante que sepas responder en base a tu CV. Punto número 2. Practica las preguntas frecuentes. En la anterior diapositiva vimos cuáles son las preguntas frecuentes y hay muchas más. Así que depende mucho del entrevistador, depende mucho de en qué empresa te va a entrevistar, pero esas preguntas son clásicas. Y si puedes investigar 10 preguntas clásicas más y cómo responderlas, créeme que vas a estar aún más preparado para una entrevista. Punto número 3 es personaliza tus respuestas. Es decir, no digas tal cual las respuestas que te da ChatGPT, no digas como que palabras que incluso ni tú sabes realmente qué significan. Dilo con tus propias palabras. No te van a decir como que, oye, es muy básico con lo que me respondes. No, para nada. Mientras más natural sea, mejor es. Así que es importante que personalices tus respuestas y digas con tus propias palabras. El siguiente punto es haz contacto visual. En una entrevista individual es súper importante que veas a los ojos a la otra persona, al reclutador, la reclutadora. ¿Por qué? Porque esto indica de que tú estás atento, de que tú estás, digamos, al tanto de toda la conversación. Así que muchos están distraídos y como que el reclutador se da cuenta. Es una persona que de verdad observa hasta el más mínimo detalle. Y el número 5 es cuida tu postura. Bueno, ahorita estoy un poco agachado, pero ya, bueno, cuida tu postura, porque la postura es muy importante en el momento de una entrevista. Esto te va a permitir saber si estás confiado, si estás nervioso, tu lenguaje corporal también, ¿no? Cómo respondes frente a algunas preguntas, a veces van a querer saber cómo reaccionarías, entonces tienes que guardar la postura y tener un lenguaje corporal bien, bueno, ¿no? Que digamos se entienda, que transmita esta tranquilidad, esta serenidad que caracteriza a un profesional. Así que practícala, aprende cómo debería ser tu lenguaje corporal para ciertos casos y créeme que vas a estar preparado para una entrevista individual. La siguiente, una entrevista grupal. Esto ahora se está volviendo muy común y la verdad a mí me tocó y la primera entrevista grupal fue un tanto interesante porque nunca me había tocado, siempre ha sido individual, pero cuando me tocó grupal no sabía qué hacer. ¿Y cómo deberías responder a las preguntas de una entrevista grupal? Pues número uno, escucha activamente a todos. Escucha al reclutador, escucha al otro postulante, digamos, no es tu competencia, es otro postulante que está aspirando a lo mismo que tú, pero no es tu competencia. Tómalo como un compañero más. Escucha activamente a lo que dice, atento a él, a la reclutadora, a todos los participantes, porque esto te va a permitir poder entender qué es lo que quieren decir cada uno. Luego, en la entrevista grupal, lo que tienes que hacer es participar con equilibrio. ¿A qué me refiero con esto? De que no deberías interrumpir a otra persona para poder hablar, porque tú debes hablar cuando lo deberías hablar, no interrumpiendo a otra persona para poder tú, digamos, interponer. Uy, perdón, ya. Entonces, tú deberías saber hablar en el momento oportuno. Punto número 3. Muestra de liderazgo sin imponer. Lo mismo que te acabo de decir. Un líder no interpone. Un líder sabe cuándo hacer, qué decir y en qué momento decirlo. Así que es importante que sepas y mantengas el liderazgo que has puesto en tu CV y que se note en esta entrevista grupal. Así que practícala y aplícala.
y identifica el objetivo del reto grupal. Normalmente las entrevistas grupales tienen un reto, es decir, van a resolver, no sé, un caso, van a resolver algún tipo de desafío en las entrevistas. Y lo que se tiene que hacer es que tú puedas identificar cuál es el desafío, cuál es el reto y cómo lo van a solucionar. Y lo que yo te recomiendo es que, digamos, al momento ya casi de finalizar, consolides o des las conclusiones de todo lo que han hablado en el grupo. Eso es lo que yo te recomiendo porque eso va a demostrar el liderazgo que tú tienes. Y por último, evita las interrupciones. Es que esto es crucial. Lo vuelvo a repetir porque la verdad es crucial. Se nota muy feo cuando una persona interrumpe a otra porque quiere interponer, no, yo quiero hablar. O sea, se nota demasiado y esas personas son las primeras en ser descartadas. Así que evita interrumpir a los demás. Y si interrumpes al reclutador, peor todavía. Pasamos al siguiente punto, que es entrevista virtual. ¿Cómo prepararse para una entrevista virtual? Lo primero es que te tienes que asegurar que tengas una buena conexión a Wi-Fi o Internet. Es importante porque muchas veces yo también me he quedado sin Internet y no podía entrar a una entrevista o he entrado tarde, entró con mis datos, es todo un tema. Entonces asegúrate que todo esté check antes de la entrevista. Lo otro es que debes de cuidar el fondo de tu cámara. Bueno, en este caso mi fondo es un poco, digamos, no lo ideal para una entrevista, pero debería ser un fondo neutro, homogéneo, ¿no? Así que considera de que tu fondo de tu cámara debe ser buena y color entero. Punto número 3, tener una buena iluminación en tu rostro. Si te das cuenta, yo estoy utilizando un foco, ¿no? Un aro de luz para poder iluminar mi rostro. Lo mismo deberías hacer tú. Si tu laptop, si en lugar donde estás no se ilumina bien tu rostro, te recomiendo enormemente que tu rostro esté iluminado con algún tipo de luz, ¿no? Que se note bien tu rostro. Porque si está todo oscuro, si digamos está tapado o cosas por el estilo, de verdad que ya estás restando puntos, créeme, estás restando puntos. Lo otro es que mires a la cámara y no a tu reflejo. Por ejemplo, yo ahorita estoy mirando a la cámara, no estoy mirando a mi reflejo. Y lo importante es que cuando mires a la cámara es como si estuvieras mirando los ojos al reclutador. Y eso se nota. Entonces es importante que también mires a la cámara porque eso refleja de que lo estás atendiendo. Y por último, mantén una expresión atenta y activa. Lo importante aquí es la atención, que cada cosa que el reclutador o reclutadora te diga, lo tengas en cuenta. Así que es importante que a cada pregunta que él te haga tengas una respuesta coherente, ¿no? No que le respondas por responder. Así que esas son las 5 cosas que yo te recomiendo para una entrevista virtual y para una entrevista presencial. Lo que yo te recomiendo es, número 1, vístete formal, ¿no? Vístete de manera pulcra y profesional. Formal, con terno y corbata, no es necesario. De ser posible, sí. Pero si no, no hay problema. Mientras tengas, digamos, una presencia un poco casual, ¿no? Tampoco vas a ir con shorts, con sandalias, pero una presencia o una vestimenta de acorde a lo laboral, yo creo que está perfecto. El punto número 2 es haz contacto visual con todos. Recuerde que en una entrevista presencial ya no importa, digamos, que tú le mires a la cámara, sino importa que le mires a los ojos al reclutador, que saludes, no sé, al personal de seguridad, a la secretaria que te atiende y más, porque eso va a demostrar tu nivel de respeto hacia los demás. Así que es importante que hagas contacto visual con todos, no solamente con tu reclutador, sino también con los otros postulantes, en caso los veas, ¿no? Saludar y todo eso. Y usa el lenguaje corporal abierto, espalda recta, manos visibles, trata de hacer ademanes, así que es importante el lenguaje corporal. Creo que el lenguaje corporal me podría extender muchísimo, así que te recomiendo que lo practiques bastante, sobre todo para entrevistas presenciales. Lo otro es que hables claro y con una sonrisa. Normalmente una persona que sonríe cae bien a los demás. Entonces yo recomiendo que sí, siempre sonrían, pero tampoco como que tan exagerada, ¿no? Porque se nota que estás exagerando. Así que yo recomiendo que también practiques la manera en cómo le vas a responder, en qué tono, cómo le vas a hablar al entrevistador y más. Porque eso hace de que tú ya cuando sea el día de verdad, el día de la entrevista, va a fluir nada más. Entonces es importante la práctica también. Bueno, y el punto número 5 es, haz una pregunta al final al entrevistador.
Esta es una pregunta súper importante que yo creo que todo postulante debería hacer porque permite que el entrevistador puede darse cuenta de que efectivamente el postulante está como que activo, está muy animado por seguir, digamos, continuar con la postulación, que quiere realmente el puesto. Yo creo que esto te hace la diferencia porque permite de que, digamos, resalte sobre los demás, ¿no? ¿Y qué tipo de pregunta podría ser? No la típica cuando nos responden, este, cuál es el siguiente paso, sino una pregunta un poco más como que interesante. Por ejemplo, ¿qué esperan del puesto de practicante de logística, no? Cosas que el entrevistador como que se ponga a pensar y diga, muy buena pregunta. O sea, a ese nivel deberías llegar, ¿no? Obviamente que si puedes hacer otra pregunta aún más chévere, pues hazla. Pero el objetivo debería ser ese, de que preguntes o hagas una pregunta final al entrevistador para que él se dé cuenta de que tú eres el más animado y que tú eres el que, digamos, más está al tanto del puesto, de que le gustaría seguir, no sé, aprendiendo o digamos, ¿cómo decirlo? Eh, que está muy como que al tanto de todas las actualizaciones que pueda haber de la vacante, ¿no? Mientras que los otros están como que muy inactivos quizás. Entonces eso te da puntos adicionales. Y bueno, llegamos al momento de la reflexión, al momento en el cual nos ponemos a pensar un poco acerca de cómo nosotros nos sentimos, ¿no? Un poco a ponernos a pensar acerca de las cosas que hemos hecho. Y la frase que quiero terminar el curso es: si vences el miedo, solo te espera el éxito. Muchas veces las personas no actúan por miedo y es normal, pero no debería ser así. Todas las cosas que tú hagas, por más que sientas miedo, hazla con miedo. Yo muchas veces he preguntado al entrevistador con miedo, pero lo he hecho. He dicho mi respuesta en una entrevista y lo he hecho con miedo, pero lo he hecho. Y eso me ha permitido conseguir, digamos, el objetivo que tenía en su momento, que era conseguir prácticas, ¿no? Entonces, pierde el miedo a postular, pierde el miedo a tener entrevistas virtuales, presenciales, grupales, individuales. Yo sé que tú puedes, todo está en la preparación. Uno se tiene que preparar para poder rendir un buen examen. Uno se tiene que preparar para poder rendir una buena entrevista. Entonces, es importante la preparación que tengas antes de que sea el día de la entrevista. Y que todo lo que tú digas va a ayudarte o te va, digamos, retrasar en el proceso. Así que depende de ti que tú, digamos, mejores tu lenguaje corporal, en la manera en cómo comunica las cosas, cómo le explicas al reclutador en palabras simples o con tus palabras acerca de lo que has hecho, tu experiencia, en por qué estás animado, ¿no? Por qué deberías ser tú el próximo practicante. Entonces, lo que yo te recomiendo es que no tengas miedo y que solamente actúes, porque quien más actúa, quien más hace, es quien más consigue las cosas más rápido, ¿no? Si tú no actúas, te vas a demorar muchísimo más en conseguir una práctica, mientras que todos los demás puede que sí lo hagan mucho más rápido porque están poniendo más de su parte. Así que vence el miedo porque solo te espera el éxito. Y eso ha sido todo por hoy. Y bueno, y también ha sido todo por el curso. Han sido 4 módulos que nos han permitido poder reconocer sobre cosas básicas, cosas un poco más avanzadas, tips que les he dado para poder conseguir su primera práctica preprofesional. Ojo que este es un curso un tanto, digamos, general acerca de cómo conseguir prácticas y que lo que yo te recomiendo es que sigas investigando, asiste a talleres, asiste a ponencias de empleabilidad, sigue a creadores de contenido que, digamos, te apoyen, te ayuden a seguir mejorando, a conseguir tu primera práctica. O sea, yo creo que toda esa suma de cosas va a lograr de que tú consigas tu objetivo. Así que nada, eso ha sido todo por hoy y todo por el curso. Y me acuerdo que te prometí un regalo y bueno, el regalo es es que por haber llegado hasta el final del curso, tú tienes
un cupón de un 20%, no 10, 20% de descuento en mi ebook Consigue tu primera práctica, en el cual explico el paso a paso que necesitas para conseguir tu primera práctica en menos de 3 meses. Y bueno, y dentro del ebook hay otro regalo, pero no lo quiero adelantar, así que lo que les voy a decir es que si aprovechan esta promoción, pues de verdad créeme que les va a dar un plus. Quizás es o sea, el costo del ebook después de 20%, la verdad que es mínimo, ínfimo, porque yo creo que en una salida uno gasta un poco más en, no sé, en algunos tragos, en, no sé, algunas salidas con los amigos y a veces no invertimos en nosotros mismos. Más adelante se van a dar cuenta de que invertir en uno mismo es la mejor decisión que podemos hacer. Y si para ti tu objetivo es conseguir tu primera práctica, te recomiendo que puedas adquirir el ebook. Así que nada, eso ha sido todo por hoy. Espero que lo disfrutes. Espero que también aproveches el código porque tiene tiempo limitado. Así que nada, eso ha sido todo. Y muchas gracias a todos los que se quedaron hasta el final del video, que los quiero un montón. Así que nos vemos. Chao, chao.